Pues bueno, recordemos que la palabra ética proviene etimológicamente de la raíz griega, que significa ethos, un modo de ser, un carácter, un temperamento. La ética consiste en una reflexión sobre las virtudes del sujeto o del ser humano, porque su sentido se dirige hacia una naturaleza adquirida del mismo. ¿Sí? En esta línea, la ética, en un sentido muy amplio, estudia ¿qué? La conducta humana. ¿Cuáles son los problemas fundamentales sobre la ética? Según Sabater en el 98, la ética al abordar la conducta humana se acerca a varios problemas fundamentales. ¿Sí? ¿Cuáles son estos problemas? Una, que el campo esencial de la intervención o el estudio de la ética en cuestión del comportamiento y la conducta humana es la moral. ¿Cómo identificarlo? O sea, ¿cómo vamos a un sujeto identificar cómo es su cuestión ética? A partir del comportamiento, ¿sí? Sobre otro sujeto o con otro sujeto. Cuando somos profesionales y hablamos de una ética profesional, nosotros tenemos ahora sí que un sentido profesional para dirigirnos de manera correcta hacia nuestros usuarios, ¿sí? Usted no le va a decir al usuario, mi madre, mi reina. No, porque no es su mamá ni es su reina tampoco. Es una señora o bien háblale por su nombre. Disculpe, María, o disculpe, don Juan o señor Juan, ¿sí? Desde ahí estamos otorgando una cuestión de valores donde el sujeto está siendo tomado en cuenta, que es importante también, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros como servidores públicos nos adueñamos, ¿verdad? De una participación, ahora sí, coloquial, hablando, ¿no? Mi madre, mi reinita, mi chula, mi esto, mi el otro, ¿no? O sea, eso es algo que no critico, pero sí que debemos de reeducarnos, porque somos profesionales, ¿sí? Otro de los tantos son derivados de la moral, se encuentra el problema de los valores que tantos debates ha despertado. Parte de esto es la forma en cómo te diriges hacia un sujeto, ¿sí? Y hay cuestiones donde puedes faltarle al respeto a un sujeto y tú no te estás dando cuenta solamente porque así es tu comportamiento. Le puedes estar gritando y no te das cuenta porque supuestamente así hablas fuerte. No. Vamos a mediar esta situación y tomar en cuenta el sentir del otro sujeto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se debate? ¿Cuáles son los problemas fundamentales de la ética? Que el ser humano tiene una propia estructura de su ser, su propio comportamiento, ¿sí? Que a raíz de las experiencias que ha tenido ha sido moldeado. Por lo tanto, este se va a dirigir al sujeto, a un sujeto o a un usuario de la manera en cómo él concibe su realidad. Sin embargo, cuando lo tomamos desde una postura profesional, nos vamos a encontrar con estas situaciones. He escuchado, de verdad, que usuarios se quejan. ¿Sabe qué? Su compañera tal, en otro lugar, muy lejos de aquí, me gritó, me trató mal. No, mire, y ahí estás tú mediando la situación, ¿no? No justificando a la compañera, pero también tratando de subsanar y mediar esa situación, ¿no? Es que ella así es, va y repórtela. Donde hay situaciones que sí ameritan, ameritan un reporte. Sin embargo, ¿cómo los demás nos están concibiendo como profesionales? ¿Sí? Parte de esto, un problema interesante y fundamental de la ética es la libertad negada por algunos, afirmada como esencia del hombre por otros, tal vez debido a las repercusiones que tiene en la vida cotidiana. Esto me estoy haciendo referencia. Cada sujeto es moldeado socialmente, ¿verdad? Desde que es un niño, si un niño se cría con familia ladrona, de grande va a ser un ladrón.
Si un niño se cría con una persona que respeta, tiene límites, se dirige con respeto hacia los demás, no se miente, no está permitido lastimar a otros, el bullying, el aseo de la casa, o sea, todos esos pequeños aspectos son reflejados desde la niñez hasta la adultez. Y en la adultez es donde entra este problema fundamental que es la libertad. Es que yo puedo hablar como yo quiera. A mí nadie me va a negar. Yo tengo libertad de expresión, sí tienes libertad de expresión. Pero al expresarte, tienes que saber de qué manera lo vas a manifestar, porque hay leyes, hay cuestión ética de cómo tú te vas a dirigir en un lugar. Por ejemplo, he tenido alumnos de bachillerato, unas palabrotas cuando estábamos afuera de la escuela. Me los he encontrado en la calle. Y esto y el otro, y me los quedo viendo. Y me ven y me dicen, ay maestra, no estamos adentro de la escuela, ni nos vaya a regañar. Le digo, tú eres totalmente libre de hacer lo que quieras. En mi clase respetas mis reglas. Pero qué feo te ves hablando así. ¿Sí? Yo como ahora madre digo, te veo, porque también soy madre y digo, bueno, ¿qué pasa en casa, no? Pero bueno, eso ya no me compete. O fumando así, afuera de la escuela. Oye, todavía no, ni siquiera te vas de tu zona escolar, o sea, ten tantito respeto por ti mismo, ¿sí? No sé qué figura quieres aparentar. También ha llegado situaciones, ¿no? Sobre todo cuando hay un nivel de confianza con el alumno, no de que yo lo intimide o me intimide a mí, sino de que han acudido conmigo para orientaciones, para que sean escuchados, ¿no? Entonces ahí donde me permito expresarles, ¿sabes qué? Esto te hace daño. Si me permites, ¿me escuchas? Sí, no, sí, maestra, dígame. O me han dicho también, no, maestra, la verdad, ni me diga nada. No te preocupes, yo te respeto, pero en el salón vamos a hablar. La conciencia ética es una formación de la conducta del ser humano desde que éste es concebido. Nosotros como seres humanos, desde el vientre de nuestra madre, podemos sentir el rechazo o el anhelo y el deseo de nuestro nacimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos sistemas interconectados que son nuestros órganos, que el vientre de nuestra madre nos lo transmite o nos los transmitió en su momento. No sé si han escuchado que no es válido o no es bueno que una mujer esté llorando cuando está embarazada. O que no esté triste, que no esté estresada, se sugiere que no esté molesta. ¿Por qué? Porque se producen ciertas hormonas, la mielamina, estas hormonas, ¿no? Que, que estas se van transmitiendo a través de un vínculo que tenemos interconectado con nuestra madre, ¿sí? Y esas van segregando más y más y más y más, la serotonina, ¿sí? Entonces, cada una de estas a la larga nos va a beneficiar o perjudicar, ¿sí? He visto ejemplos de paternidad, incluyendo la mía, ¿sí? Donde dices, bueno, la conducta que yo tengo sobre mis hijos es la conducta que hasta cierto punto yo recibí y estoy permitiendo ejercerla ahora con mis hijos. Uh-huh. Pero también tenemos la voluntad de decidir hasta aquí se terminó cierta circunstancia, ¿no? Con mi hijo va a ser diferente y vamos a practicarlo. En la cuestión de valores, en la cuestión de el apoyo emocional, en la cuestión del apoyo educativo, ¿sí? La promoción de la lectura, por ejemplo, yo veo y lo admiro, Francisco, cómo su niña está pegada ahí con sus libros y bien bonito, ¿sí? Se ve que hay un ambiente agradable, donde esta niña, su niña más bien, va a crecer en un ambiente donde ella va a tener sus límites,
sobre otras personas. No faltarles el respeto y tampoco permitir que le falten el respeto. Los hábitos y la cultura que tiene cada sujeto son reflejados en su conducta. Por lo tanto, cuando éste se convierte en un profesional y sobre todo en un sujeto que es de servicios públicos, pues es donde más cuidado debe de tener. ¿Sí? Ayer querían demandar ya al hospital, pero bueno, ya no le compete a la mayoría, ¿no? Son situaciones que a veces pasan, donde vas a atravesar o cuando te gritan, por mí comes, por mí esto, por mí el otro. O sea, no te vas a poner a pelear con el sujeto. Bien nos los decía la directora del Igatipán cuando fuimos a platicar. ¿Sabes qué? Cuando un adulto mayor viene y me grita, yo no permito que eso me posea. Porque entiendo que el sujeto o mi usuario está atravesando por conflictos que trae en su mochila. Posiblemente desde que fue niña, la violentaron, la maltrataron, la humillaron, despreciaron, etc. Y todo eso va quedando guardado. Entonces viene y me grita, yo entiendo que ella necesita ser escuchada. ¿Sí? Entonces necesitamos profesionales que tengan esa parte emocional e inteligencia emocional. Más al rato les voy a subir, ¿me recuerdan por favor? La portada de un libro que necesito que lean y tiene que ver con la cuestión ética, que es la inteligencia emocional, ¿sí? Pasan y van a pasar circunstancias. Cuando estés en tu práctica profesional, cuando estés en campo, cuando estés con compañeros, van a haber conflictos y tienes que tener estrategias emocionales, ¿sí? Vaya la redundancia, sabiduría para saber manejar esas situaciones. No vamos lejos, el matrimonio. Cuando hay una pequeña pelea o hay un malentendido y te quedas, ¿qué está pasando? ¿No? Ya le quieres decir. Bueno, en su caso de Francisco no creo que pase, ¿verdad? Pero más sobre todo en las mujeres que somos un poco más enérgicas, la mayoría. A veces nuestra naturaleza, dicen por ahí, las mujeres somos históricas, de todo nos acordamos y queremos reclamar, ¿no? Y a veces nos quiere ganar el impulso. No, a ver, vamos a transformar. Es diferente el hogar, es diferente la práctica profesional, ¿sí? Pero en ambas tenemos que generar una participación inteligente emocionalmente. Si estamos hablando que la ética estudia la conducta y el comportamiento del ser humano, ¿de dónde proviene la conducta del ser humano? La mayoría de las veces de las emociones del ser humano, ¿sí? Cuando estás triste, cuando estás enojado, que te lleva el tren, ¿qué quieres? Estrategias de meditación, relajación, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los que tienen una fe o tenemos una fe, ay Dios mío, dame fortaleza. No soy yo, la persona necesita ser escuchada, a ver, tranquila, respira, no vas a generar más conflictos, ¿sí? Todo parte de la inteligencia emocional, la conducta del ser humano, ¿sí? Hace muchos años en este libro leí, no se estudiaba y no se tomaba importancia de que la inteligencia emocional influye para la conducta humana, ¿sí? Entonces, no es solamente eso. Se comparte, a partir de la conducta humana, se comparten distintas bases de la ciencia que analizan por qué el sujeto se comporta así, por qué el sujeto ya tiene doctorado, ya tiene esto, ya tiene lo... ¿Por qué? O sea, no logramos entender subjetivamente. Sin embargo, hay ciencias. El objeto de estudio de la ética, dice, no solamente es toda la conducta humana, comparte un análisis integral que hace años no estaba, que es la psicología.
el proceso o la atención de la salud mental del usuario, la sociología, las formas de interacción de la sociedad a través del tiempo, el derecho, cómo las normas y las leyes limitan el comportamiento del ser humano, ¿no? Aparentemente, cuando no son válidas o cuando son válidas, hasta qué cierto punto se regula el comportamiento del ser humano, ¿sí? Lo que diferencia a la ética de otras disciplinas es su visión. ¿Sí? Su análisis de la ética se centra en la valoración de los actos humanos. ¿Por qué mi sujeto motivo de estudio se está comportando así? Ah, sí. Aquí va, ojo, aquí otra rama muy importante. El trabajador social, no por el hecho de que ya es licenciado en trabajo social, ya tiene conocimiento amplio. Aquí hay otra área de oportunidad para especializarte, ¿sí? Que es la promoción de los valores, el estudio de la ética, el comportamiento del sujeto, la comunicación no verbal, ¿sí? Hoy hay una amplia variedad que tú vas a tener la oportunidad de estudiar. Si yo te dejo estos cursos, que de derechos humanos, ¿qué tiene que ver derechos humanos con la ética? ¿Sí? O sea, ¿cómo? Ah, ok, derechos humanos son aquellos eh, cuestiones que yo tengo, o sea, de acuerdo a mi nacionalidad, a que yo tengo acceso por el simple hecho de ser humano, ¿sí? Hay otros para animales y eso es diferente, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver la ética? Pues la ética es del comportamiento, la valoración de los actos humanos y cómo estos influyen sobre los derechos de otros sujetos. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a adentrarnos a la unidad 2 sobre los códigos deontológicos de ética profesional en trabajo social. El objetivo general de esta unidad es analizar los principales códigos que respalden la intervención del trabajador social. ¿Verdad? La Federación Internacional de los Trabajadores Sociales, que es la FITS, y la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social, la AIETS, a la cual nuestro honorable Instituto Educativo Stephen Hawking pertenece, proponen un corpus de principios agrupados en dos temáticas fundamentales. La primera, que es la filosofía ética del trabajador social sobre derechos humanos y dignidad humana y la justicia social, ¿sí? Debemos de conocer qué es lo que respalda la práctica profesional. Son aquellas instituciones no gubernamentales que promueven, ¿verdad?, la participación profesional basada en derechos humanos, legislaciones, normas jurídicas, ¿sí?, normas oficiales para nuestra intervención, que nos respalden, vaya, ¿sí? Yo leía que la Federación Internacional de los Trabajadores Sociales dice que nosotros debemos apoyar y defender la integridad y bienestar físico, psicológico, emocional y espiritual de cada persona, ¿sí? O sea, no significa que te vas a parar en cualquier lugar y vas a decir, todos ustedes vengan, voy a trabajar con su integridad y bienestar física, con su integridad y bienestar psicológica, emocional, espiritual. Yo creo y he visto a través de la práctica que vas identificando aquella área de oportunidad en la cual tú vas a intervenir, ¿sí? Donde nuestra ética profesional también demanda de conocimientos, apertura de conocimientos sobre estos cuatro pilares del bienestar e integridad del ser humano, ¿sí?
cómo promover el bienestar físico, cómo promover el bienestar psicológico, cómo promover el bienestar emocional y espiritual de cada sujeto. En mi práctica profesional, fíjese nada más, dentro de mi práctica profesional he tenido la oportunidad de que ya intenté con lo físico, ya intenté con lo psicológico, ya intenté con lo emocional, y el pilar que me ha funcionado ha sido el espiritual. ¿No? Ha habido casos. O sea, ¿por qué una federación internacional mundial menciona que estos pilares deben de ser defendidos por y apoyados por el trabajador social? ¿Sí? Lógicamente, que no infrinja, ¿verdad? O que no fisure a nuestro sujeto, a nuestro usuario. Si tenemos un usuario que es ateo, si tenemos un usuario que es testigo de Jehová, si tenemos un usuario que es cristiano, tenemos que conocer, vaya, cuáles son las ramas de nuestra o orientaciones, ¿no? Según sus creencias. Permíteme tantito. ¿Es urgente? ¿Eh? Discúlpenme. ¿En qué estaba? Ay, se me fue. Perdón. Pasa. Estos 4 pilares que debemos defender como trabajadores sociales no siempre se nos van a presentar en un momento. ¿Sí? Pero sí es importante conocer el tipo de religión, por ejemplo, al cual nuestro usuario pertenece. En el Hospital General, dentro de nuestro estudio socioeconómico viene ese apartado. Religión. Y he tenido la oportunidad que me mencionan que son testigos de Jehová. ¿A mí de qué me va a servir conocer que él es testigo de Jehová? ¿O a mí de qué me va a servir conocer ahora sí que la teocracia o cómo se le menciona? Sí, teocracia de los testigos de Jehová. Ah, si estoy en el área de la salud, los testigos de Jehová, las personas que ejercen esa religión, no sé si alguno de ustedes profesan esa religión, ¿no? Ángela, ¿usted profesa esa religión? No, maestra, soy católica. Ah, caray. Y miren, respecto a esto hemos tenido la experiencia de que los usuarios, ¿sí? Se encuentran en un estado de gravedad de salud y urgentemente requieren de un trasplante de órgano o sencillamente de sangre, transfusión de sangre. ¿Saben qué? Su religión no se los permite. ¿Y qué tiene que hacer el Departamento de Salud o Trabajo Social o todo el equipo de salud? Respetar su decisión. Pero de antemano tú ya te sabías que esto podía pasar. ¿Por qué? Porque preguntaste cuál es su religión. ¿Por qué? Porque investigaste hasta qué punto uno puede intervenir con estos sujetos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, es importante conocer esta parte. Si tu usuario te dice, ¿sabes qué? Pues ni modo. Nos ha tocado casos donde prefieren que pues, fallezcan, ¿no? Pero estudiando las escrituras, vaya, o leyendo la palabra, no es prohibido que te transfundan. Al contrario, dentro de la Biblia he leído que la ciencia proviene de Dios. Eso le he leído, ¿eh? Eso he entendido. Entonces, uno, si puede recibir una transfusión, adelante. Cada uno, como sujetos, nos hemos etiquetado frente a una religión. ¿Sí? Que yo soy cristiana, que fulano es católico, que este es que judío,
que este otro es testigo de Jehová. ¿Y qué pasa? Pues bueno. Ay, Dios mío, se está acabando el tiempo. Tenemos 10 minutos para que terminen los 40, supuestamente. Ahorita se los vuelvo a actualizar, ¿sale? Continuamos. Entonces, trabajo social tiene la responsabilidad de promover la justicia social en relación con la sociedad en general y con las personas que trabajan. Dentro de esta responsabilidad tenemos la obligación de respetar el derecho a la autodeterminación, ¿sí? Quiere decir que nuestros usuarios, perdón, nosotros frente a nuestros usuarios debemos respetar y promover el derecho de las personas a elegir por sí mismas, a tomar sus propias decisiones, sean cuales sean sus valores y opciones de vida, ¿sí? Siempre que no amenacen los derechos e intereses legítimos de otros sujetos, ¿sí? O sea, si la mamá está diciendo que es testigo de Jehová y que no va a permitir que su recién nacido reciba una transfusión, aunque fallezca, porque los médicos sí lo comentan que tienen esa desventaja, y aún así deciden, o sea, el trabajo social puede intervenir, porque son los derechos de ese niño de recibir una atención integral, no obligándola, sino promoviendo la concientización de lo que puede pasar. Y ha llegado a los casos de verdad, donde se platica con, no sé si son sus pastores o padres, la verdad desconozco cómo se denomina, de los testigos de Jehová, se ha platicado y se ha llegado a un acuerdo donde sí se reciba esa transfusión, ¿sí? Hasta ese punto, trabajo social, respetamos y promovemos el derecho de las personas sin que, ¿verdad?, amenacen los derechos e intereses legítimos de otros, porque es el derecho de ese niño vivir, de recibir una atención integral que viva, ¿sí? El segundo punto es promover el derecho a la participación. Nosotros como trabajadores sociales tenemos la obligación de promover el compromiso pleno, ¿sí?, de que los usuarios tomen las mejores decisiones, conozcan cuáles son las decisiones y acciones que afectan su vida y sobre esa promover, ¿verdad?, que participen y que tomen conciencia de lo que están atravesando. O sea, sí, señora, es válida su opinión, es válida su religión, es válido. Aquí estamos en una institución de salud. Aquí, bajo esta norma jurídica, ¿sí?, una ley de derechos del internacional de los niños dice que este niño tiene derecho a recibir una atención integral. Es un sujeto de derechos, es un sujeto que todavía no determina si él es testigo de Jehová, o cristiano, o católico. Aquí los derechos son que el niño, aún sin tener conciencia, tiene este derecho de recibir una atención integral. ¿Te puedes meter en problemas, trabajador social? Claro que sí. Pero es tu obligación defender sus derechos, de los dos, de la señora y del niño, pero sin que uno interponga sus intereses propios sobre los de otros. ¿Estamos? Antes los niños no tenían derechos. Antes, en 1800 y algo, se los voy a pasar, los niños eran propiedad de los padres y los padres decidían sobre ellos. La primera niña que se defendió de nivel internacional en Nueva York fue defendida con unos derechos, con un grupo de personas que promovían prohibían la violencia contra los animales. Y la niña se pudo defender solamente porque pertenecía al reino animal. A partir de ahí empezaron tantas revoluciones sociales, ¿sí?, y derechos, donde ahí empieza y nace
una promoción de los derechos de los niños, ¿sí? Un niño es un sujeto de derechos. ¿Y quién lo valida? ¿Quién lo determina? Cada corte interamericana, cada corte internacional o nacional. Quiere decir que no todos los países pertenecen a esta organización mundial, ¿sí? Entonces nos vamos a encontrar con distintas situaciones. Por eso es importante conocer todas las normativas, ¿sí? Que respaldan la práctica profesional de promover el bienestar desde el trabajo social, ¿sí? El tercer punto es tratar a cada persona como un todo. Nosotros debemos de intervenir con la persona en su totalidad, con la familia, con la comunidad, con el entorno social, con el entorno natural. Tomar en cuenta todos los aspectos que influyen en la vida de cada una de estas personas, ¿sí? Lo que mencionaba en un primer momento. ¿Quién determina la conducta de un sujeto? Su ambiente, su contexto en el cual él se está desenvolviendo. ¿Sí? Para que cambie la situación de un menor de edad, primero tiene que cambiar el ambiente. Y no va a cambiar de la noche a la mañana, quiere decir que vas a trabajar con la familia, vas a trabajar con su contexto social y natural, ¿sí? Para esto tenemos el cuarto punto, que es identificar y desarrollar las fortalezas. ¿De quién? Debemos de concentrarnos en el potencial de las personas, de los grupos, comunidades y promover su empoderamiento. ¿Estamos? O sea, dar a conocer sus derechos, dar a conocer aquellas normativas mexicanas que promueven su bienestar, dar a conocer los servicios sociales y programas que otorgan las instituciones para su beneficio, ¿sí? Para que coman, para que vistan, para que calcen, que es uno de los pilares de las necesidades del ser humano que deben de ser, que son las fisiológicas, que deben de ser atendidas, ¿sí? Para esto que mencionamos que, pues bueno, los trabajadores sociales tenemos la obligación de, o la responsabilidad, más bien responsabilidad, ¿verdad? De promover la justicia social en relación a la sociedad en general y las personas con las que nosotros o los usuarios que estamos trabajando, significa desafiar la discriminación negativa, reconocer la diversidad, distribuir los recursos equitativamente y a veces oponernos a las políticas y acciones injustas, ¿sí? Que están pasando a traer a nuestro sujeto motivo de estudio. También trabajar en solidaridad. Se está terminando el tiempo, voy a actualizarlo, ¿les parece? Denme un minuto.